Hola a todos. En el siguiente cuadro vemos las diferentes tareas que se van a desarrollar por parte de los apoyos psicosociales en el mes de junio y siguientes. Particularmente en este mes se va a realizar la aplicación de la escala de valoración cualitativa del desarrollo, la versión revisada, al 100% de los beneficiarios. Se va a realizar la cualificación del talento humano, como todos los meses. Se va a realizar la implementación de la nueva planeación pedagógica, lo que tiene que ver con el trabajo en grupos independientes de adultos, niños y niñas. Se va a realizar o participar en las actividades o en la actividad de reflexión pedagógica, que tiene una duración de 8 horas. El seguimiento de ausentismo a los beneficiarios, las visitas que se hacen a los beneficiarios de acuerdo al establecido en el contrato, y por último un formato que se va a implementar a partir de este mes en donde se registra el reporte de los beneficiarios inasistentes. Tengamos en cuenta que esto aplica para las dos modalidades: desarrollo infantil en medio familiar y modalidad desarrollo infantil en medio familiar y centros de desarrollo infantil, o sea, los CDIs y hogares infantiles. Bueno, les voy a hacer como la descripción de qué se espera de cada tarea identificada para este mes. Tengamos en cuenta que lo que se indica en estas tareas deben desarrollarse en el mes de junio. Al final de mes se solicitará los soportes de cada una de las tareas aquí identificadas y pues se hará la cancelación de honorarios a partir de la entrega de los soportes aquí indicados. Entonces voy a empezar a indicar la tarea, luego la descripción de esa tarea y el soporte que se solicitará en relación con esa tarea. Para el caso de la aplicación de la escala de valoración cualitativa del desarrollo, cuando se realiza la aplicación de la escala, tengo entendido que hay que diligenciar un formato que hay versión 4, creo que es una tabla de Excel. Además de diligenciar esa tabla, debe elaborarse el plan de fortalecimiento de habilidades a beneficiarios con perfil en riesgo. Tengamos en cuenta que la escala nos muestra los 3 perfiles. Creo que es el perfil avanzado, el perfil esperado y el perfil en riesgo. Para el caso de los beneficiarios que aparecen con perfil en riesgo, pues debe elaborarse un plan de fortalecimiento de habilidades como lo indica el manual de aplicación de la escala. Voy a ver si lo consigo por acá. Aquí tengo el manual operativo abierto, aquí está. Entonces acá en la página 22 es donde se indica lo referente a los planes de acuerdo al perfil identificado después de la aplicación de la escala. Bueno, los soportes que se van a solicitar en lo referente a la aplicación de la escala de valoración cualitativa. Se va a solicitar el registro de la segunda valoración, que es en el formato dispuesto por el ICBF, que es el formato en Excel, creo que es la versión 4. Se va a solicitar el plan de fortalecimiento por cada beneficiario valorado con perfil en riesgo y el cronograma de programación de las valoraciones al 100% de los beneficiarios. Tengamos en cuenta que este cronograma debe enviarse en los primeros días para de esta manera poder hacer el seguimiento respectivo a las valoraciones. Pasamos con la segunda tarea, que es la cualificación de talento humano. ¿En qué se espera que realice el apoyo psicosocial en lo que tiene que ver con la cualificación de talento humano? Pues esa cualificación tiene que elaborarse según el POAI, según lo establecido en el diagnóstico situacional, que es el que nos da la base de las temáticas. Y ese diagnóstico situacional lo obtuvimos a partir del análisis de fichas de caracterización. ¿Qué características debe tener esta cualificación? Que debe ser mínimo 2 horas. Entonces se debe elaborar los soportes que se necesitarían en lo relacionado con la tarea relacionada con cualificación de talento humano sería
el soporte fotográfico. En ese soporte fotográfico debe visualizarse o poder verse al capacitador, en este caso al apoyo psicosocial, y a los funcionarios cualificados. Eso puede ser en el escenario en donde se realiza la cualificación. Debe además enviarse la planeación de la actividad. Se elabora la planeación, como les decía, mínimo 2 horas de la actividad programada. Se realiza un acta de esa capacitación y por último el listado de los asistentes. Esos serían los soportes que se van a solicitar en lo que tiene que ver con cualificación de talento humano. La otra tarea, que es la que está relacionada con trabajo en grupos independientes de adultos, niños y niñas. Es un término nuevo, es a partir de la actualización que se hizo del manual operativo. Ya antes hablábamos de la primera fase, de la segunda fase. En este momento ya no se habla ni de primera fase ni de segunda fase. Se habla de trabajo en grupos independientes de adultos, niños y niñas. ¿Qué intervención hace el apoyo psicosocial? Es una intervención de 1 hora. ¿Qué tipo de intervención? Pues de acuerdo al establecido en el POA y en el diagnóstico situacional que se obtuvo a partir del análisis de las fichas de caracterización. ¿Qué soportes se van a solicitar? Los mismos que se solicitan para la cualificación de talento humano. El soporte fotográfico, en donde aparezca el funcionario psicosocial ofreciendo la capacitación a los beneficiarios, en este caso pues los beneficiarios de la modalidad. La planeación, debe elaborarse una planeación de la actividad que va a desarrollar. Recordemos que las temáticas deben estar relacionadas con el plan de formación a familias que se obtuvo a partir del análisis de las fichas de caracterización, diagnóstico situacional y consignado en el POAI. El acta de la capacitación y el listado de asistencia. Reitero, la planeación de la actividad y el desarrollo de la actividad debe ser de mínimo 1 hora de acuerdo a lo establecido en el manual operativo. Esta otra tarea, que es la reflexión pedagógica. ¿Qué se espera que suceda o qué se espera que haga el apoyo psicosocial o los apoyos psicosociales en la reflexión pedagógica? Que participen de manera activa en el proceso con el fin de evaluar. Y aquí utilizo una palabra que se utiliza generalmente en investigación y es lo que se llama la matriz DOFA. Entonces, a partir de ese ejercicio de reflexión pedagógica, yo implemento una DOFA, que significa que yo identifico las debilidades, yo identifico las oportunidades, las fortalezas y las amenazas que puedan estar afectando ese ejercicio pedagógico de la realización de los encuentros educativos, ya sea en el hogar, ya sea en el encuentro pedagógico que se realiza de manera grupal. Entonces, importante tener ese factor. Esa es como la participación que tiene el apoyo psicosocial en la implementación de la reflexión pedagógica. También es importante que se sugieran o se implementen estrategias que favorezcan la implementación del modelo pedagógico, que para el caso de la Corporación Iraca es el modelo constructivista. ¿Qué soportes se van a solicitar en esta actividad? Igualmente, el soporte fotográfico del funcionario del apoyo psicosocial interviniendo en el proceso de reflexión pedagógica. Tengamos en cuenta que la reflexión pedagógica es un proceso que tiene una duración de 1 jornada completa, o sea, 8 horas. Entonces, debe organizarse un cronograma en consenso con el coordinador. Y el otro apoyo, los apoyos de nutrición, para organizar esta jornada de reflexión pedagógica. Entonces, el soporte fotográfico, la planeación de la actividad, de la intervención que va a hacer como apoyo psicosocial, el acta de esa capacitación y, como les decía antes, el listado de asistencia. Que es que ese ejercicio de reflexión pedagógica lo hicimos entre todos, que si me sirve la asistencia que se levantó con el coordinador pedagógico o que levantó el apoyo de nutrición. Yo creo que es importante que si al momento de hacer la intervención del apoyo psicosocial, levante el apoyo psicosocial su propia listado de asistencia, como lo va a hacer el coordinador pedagógico y como lo va a hacer el apoyo de nutrición. La otra tarea es la relacionada con el seguimiento a ausentismos de los beneficiarios. Cuando los beneficiarios faltan, se entiende que puede que haya una escasa comprensión del propósito que tiene la política de Estado Cero a Siempre o el impacto que la misma genera en las familias o en los beneficiarios.
Entonces, esto implica hacer un seguimiento a ese ausentismo. Beneficiario que no asista, hay que hacerle visita al hogar. Hay que preocuparnos, hay que interesarnos por ese niño que no asistió al encuentro. Para el caso de la modalidad familiar, pues que no asistió al encuentro una vez a la semana. Para el caso de la modalidad institucional, pues si ese niño no asiste al encuentro, ¿qué está haciendo en la casa? Viendo televisión, o sea, salvemos a ese niño de la televisión, por favor. Creo que es un compromiso que nosotros tenemos. Niño que no asiste al centro de desarrollo infantil o al hogar infantil es un niño que está en riesgo. ¿Qué soportes me van a entregar? Igual, el soporte fotográfico donde aparezca el apoyo psicosocial y el beneficiario al que se realiza la visita. Entonces, si haces la visita, debe aparecer el funcionario que hace la visita y el beneficiario visitado. Registros fotográficos, para este caso particular del seguimiento ausentismo de los beneficiarios, el registro fotográfico, como es por cada beneficiario el que se realiza la visita, debe guardarse con el número de documento del beneficiario. Sí es importante que coloquemos el número de documento del beneficiario en el registro fotográfico. Debe realizarse un acta de la visita donde conste las temáticas que se trabajaron. Más adelante les cuento qué temas son los que se deben abordar en la visita. Y por último, el plan de visita de inasistencias no justificadas. Este plan se elabora semanal. Digamos, hoy estamos, en el momento que hago este video, es 7 de junio. Ya transcurrió prácticamente la primera semana del mes de junio. Luego ya tenemos el primer reporte de inasistencias que nos pueden facilitar los agentes educativos. Entonces, el agente educativo le comunica al coordinador las novedades de inasistencia, el coordinador al apoyo psicosocial y se organiza el plan de visitas de socialización de los beneficios de la política de Estado a las familias inasistentes. Esto debe generar un cronograma. Entonces, los beneficiarios que no asistieron la primera semana se visitan en la semana 2 y así sucesivamente, hasta que se visite la totalidad de beneficiarios que faltaron al encuentro pedagógico o al centro de desarrollo infantil. La siguiente actividad está relacionada con las visitas a los beneficiarios. Hay un apartado en el contrato de los apoyos que hace referencia a que durante la vigencia del contrato debe visitarse al menos al 100% de los beneficiarios. Entonces, si tienen dudas o inquietudes, en el contrato está esa observación. Para el caso de este contrato que va hasta el mes de julio, entonces aplicaría el 50% de los beneficiarios. Ya pues si se renueva el contrato, se continúa la siguiente vigencia, pues se completaría la otra mitad o el otro 50%. Y por último está la tarea de reporte de beneficiarios inasistentes. Entonces esto implica establecer una tabla, el porcentaje de inasistencia de cada unidad de servicio a su cargo. Ejemplo, si la unidad de servicio a su cargo tiene un total de 18 beneficiarios, se divide el número de inasistentes sobre el total de beneficiarios de la unidad y se envía una tabla de Excel. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En esta tabla. Yo les facilito la tabla para que pues todos la tengamos. ¿Qué tengo acá? El nombre de la unidad. Aquí colocamos el nombre de la unidad. Aquí colocamos el total de beneficiarios atendidos. Factor a tener en cuenta. El total de beneficiarios que se va a registrar ahí es el que se está registrando en el cronograma de atención entregado al centro zonal. Por eso les digo que estos ejercicios de inasistencias hay que trabajarlos en conjunto con los coordinadores pedagógicos y los agentes educativos. La siguiente columna me pregunta beneficiarios inasistentes de la unidad, en este caso para la unidad que estoy reportando acá. Entonces fíjense que al colocar este valor y este valor, automáticamente el formato me da el porcentaje de inasistencia. Entonces un ejemplo acá, yo coloco otra unidad aquí de ejemplo. Entonces Caracoles, y en Caracoles coloco que voy a colocar 20 beneficiarios. Y resulta que de esos 20 beneficiarios en el mes, porque esto es el resumen mensual. Entonces, en el mes, de estos 20 beneficiarios, de la unidad de Caracoles, de esos 20 beneficiarios, resulta que me hicieron falta 5. Entonces, para un total de 25%. Como ya tengo el porcentaje de inasistencia,
es importante establecer unas estrategias. No nos podemos quedar con el argumento de que es que las familias son así, o que las familias son perezosas, o que las familias no quieren, o que las familias no les gusta. Yo creo que eso dejémoselo a las personas que no tienen un conocimiento sobre por qué pasan las cosas. Las cosas siempre suceden por algo. Cuando una persona te dice no sé, no necesariamente no es que no sepa, es que sencillamente siente vergüenza de decir lo que sabe, pero sí sabe. Entonces fíjese que si a una familia le da pereza, puede ser por algo, y eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Por qué a la familia le da pereza? Porque una señora me manifiesta que el encuentro pedagógico le queda muy lejos, cuando generalmente para llegar a su casa, cuando va al pueblo, tiene que recorrer 2 o 3 horas de camino. Para mí, que vivo muy cerca de mi casa, puede resultarme 1 hora de camino muy lejos, pero para ellos, que es su cotidianidad, no necesariamente. Entonces, siempre hay que estar muy atentos a esas excusas que nos presentan las familias. De acuerdo a ese porcentaje de inasistencia, yo tengo que revisar qué estrategia voy a implementar. Aquí les coloco como ejemplo algunas de las estrategias que a mí se me ocurren, y pues tengamos en cuenta que yo no hago este proceso que ustedes hacen, no estoy tan cercano a las problemáticas de las familias, no conozco todas las situaciones que se manejan, pero desde lo que yo manejo, que es lo relacionado con el manual operativo, las situaciones que se pueden presentar o cómo intervenir las situaciones por inasistencia se pueden hacer de la siguiente manera. Primer paso, hay que hacer la visita, como les decía anteriormente, hay que hacer la visita. En esa visita, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de restablecimiento de derechos. A la familia hay que decirle que si no asiste al encuentro pedagógico, le está negando la oportunidad o el derecho a su hijo ¿de qué? El derecho a la estimulación, ya sea visual, ya sea auditiva, ya sea corporal o ya sea verbal. Hay que hacerle entender a esa familia que lo que ella va a encontrar en el encuentro pedagógico difícilmente lo va a encontrar en su casa o lo va a recrear en su casa. ¿Sí? Lo importante es que ella asista al encuentro pedagógico y adquiera esas habilidades para la estimulación de su hijo. Un niño con mucha estimulación es un niño inteligente, es un niño que no va a tener dificultades en la comprensión de la vida, no va a tener dificultades en la escuela. Si no va a tener dificultades en la escuela, no va a perder años. Si no va a perder años, no va a desertar del sistema educativo. Si no deserta del sistema educativo, posiblemente termine una carrera, estudie becado y pues el campo de posibilidades que se le abren son mucho mayores a aquel niño que no recibe la suficiente estimulación. Hay otro tema que es el derecho a la nutrición. Entonces hay que explicarle a las familias que el hecho de que la persona asista al encuentro pedagógico, al encuentro educativo grupal, sugiere que tiene un derecho y recibe un derecho a la entrega de un paquete alimentario, pero no es un paquete alimentario que le vas a entregar solamente a la familia para alimentarlos a todos, es un paquete que se entrega al niño. ¿Y para qué queremos que ese niño esté debidamente nutrido? Porque un niño que se nutre bien es un niño que desde la pirámide de Maslow ha superado sus necesidades básicas de alimentación y posiblemente pueda disponer más tiempo a la comprensión del mundo y no va a estar pensando en que no ha comido y no va a recibir la nutrición suficiente para fortalecer todo su sistema neurológico y inmunológico. Está otro tema que es el derecho a la salud. Entonces, cuando yo asisto al programa, muchas familias nos llegan sin documentos, sin valoraciones, no los llevan al médico, no tienen seguridad social, no tienen las valoraciones de crecimiento y desarrollo. Entonces es volvernos abanderados de las bondades del programa y comunicar a las familias de qué está recibiendo completamente gratuito. Y porque a veces nos quedamos en el argumento de que es que pobrecita la señora que tiene que caminar 3 horas para ir al encuentro pedagógico, y yo les pregunto a ustedes, o preguntémosle a la familia, yo le digo, su merced, ¿usted qué opina de tener aquí en la puerta de su casa, también después de haber caminado 3 horas hasta su casa, a una persona completamente gratis que se interesa que se interesa por la salud de su hijo y por el bienestar de su hijo? Entonces es importante reconocer, que reconozca nuestro trabajo, enseñar a la gente que reconozca nuestro trabajo. Y otra cosa también que podemos hacer es decirle, mira, o sea, y volvemos al tema del restablecimiento de derechos. Si mi niño necesita el programa y yo, como padre responsable o madre responsable, no procuro que él se beneficie del mismo, estoy siendo negligente. Si soy siendo negligente, posiblemente pueda incurrir en una falta, mi niño tenga algunas complicaciones médicas. ¿Y esto qué implica?
después que incluso me reporten a comisaría de familia, a personería, etcétera, etcétera, etcétera. Es pensar y es decirle a las familias que no es solamente una charla, no es solamente una capacitación, sino que es un programa articulado que nos permite, que nos une a muchas personas para que el niño que ella tiene, que ese niño que ella posiblemente no le dé la suficiente valoración, es importante. Otro factor que tenemos que tener en cuenta y que no podemos negar es el tema de la identificación de las falencias que pueda haber en el encuentro pedagógico. Cuando yo hago el acompañamiento al agente educativo en el encuentro pedagógico, yo debo observar cómo es que se da la interacción entre los asistentes. O sea, es un agente educativo que se dedica única y exclusivamente a hablar y hablar y hablar en el encuentro pedagógico hasta que las señoras se quedan dormidas o las aburre. Eso tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Hay acaso bajo dominio en las temáticas que maneja el agente educativo? ¿Tiene claridad el agente educativo sobre lo que está haciendo? Hay que tener en cuenta ese factor. ¿Se da respuesta a las inquietudes que dan los beneficiarios? O sea, la señora pregunta, el docente le contesta, la respuesta es asertiva, entiende la persona la respuesta que le está dando, o nos quedamos con discursos elaborados que solamente entendemos nosotros para confundir a los demás y no respondemos el punto crucial que nos están solicitando. No damos respuesta a la solicitud que nos están dando, solicitando. El trato de la gente a los beneficiarios corresponde de acuerdo al rol, y etcétera, etcétera, etcétera. De ahí ustedes pueden sacar muchísimas más causas que se pueden dar por las cuales las familias no necesariamente asisten al encuentro. Esta tabla también hay que diligenciarla por cada unidad de atención. Les programé formuladas 20 unidades, no sé si tengan más, si tienen más unidades, por favor. Me dicen, Fabio, por favor, corríjanos el cuadro, solamente tiene 20 unidades, nosotros tenemos 50, entonces agrégueme 50. Yo creo que es eso. Si tienen preguntas, las pueden hacer a través del grupo de apoyos psicosociales. Lo ideal es que ese grupo se vuelva una herramienta en donde podamos despejar todas las dudas que tengamos, y lo que les digo, les estoy comunicando con la mayor claridad posible desde mi comprensión de las dinámicas que desarrollan los apoyos y desde las solicitudes que nos hace el contrato macro a la corporación, para que cuando lleguen supervisiones o visitas del ente supervisor, que es el ICBF, no tengamos faltantes y productos incompletos. Les digo, se aclara cuáles son las tareas, cuál es la descripción, cuáles son los soportes, para que a final de mes no tengamos inconvenientes, porque el coordinador les va a solicitar a ustedes cada uno de los soportes para que se pueda aprobar el pago de los honorarios. Caramba, ya creo que he hablado mucho. Bien, creo que es eso. Si tienen inquietudes, por favor las escriben en el grupo de apoyo psicosocial y con mucho gusto yo estaré atento a resolverlas. ¿Vale? Un saludo.